Hola, ¿te has preguntado qué son las proteínas? ¿Te has preguntado qué función tienen dentro de tu cuerpo y dentro de tu alimentación? Quizás te has preguntado que todas las proteínas son iguales y si no son iguales todas las proteínas, ¿cuáles son las proteínas que necesitas y en qué alimentos están? Si no quieres adentrarte mucho en la química, te recomiendo que te quedes hasta el final porque te voy a dar la respuesta a todas estas preguntas. Para quienes me conocen de otros videos, bienvenidos de nuevo. Y para quienes llegan por primera vez, yo soy Richard Gartz, ingeniero bioquímico, especialista en ciencia y tecnología de alimentos, con más de 40 años de experiencia industrial. Y quiero compartir contigo lo aprendido en estas décadas, contándote la verdad desde adentro de la industria y sin entrar en demasiadas complejidades químicas. Así que, si te interesan estos temas, da clic en la foto y suscríbete, porque semanalmente vas a recibir notificaciones de nuevos videos de esta serie. Bienvenidos. Dentro de la prácticamente infinita variedad de compuestos químicos, de entidades químicas en el universo, quizás las más fascinantes y más polifacéticas son las proteínas. De hecho, las proteínas al final son responsables de casi todas esas reacciones químicas que en conjunto llamamos vida. El metabolismo, nacer, crecer, reproducirse. Todo esto depende de las proteínas y por esto son tan esenciales en nuestra alimentación. Y por eso es necesario que consumamos las cantidades apropiadas de proteínas todos los días. Pero no solo eso, sino también que consumamos las cantidades y las calidades de proteína que más necesita nuestro organismo. Para ponerlo de forma sencilla, una proteína es una larga cadena de unos pequeños compuestos que se llaman aminoácidos. No te asustes, no voy a hablar más de química sino hasta aquí. Los aminoácidos son como los eslabones de la cadena que finalmente constituye la proteína. Existen 27 tipos de eslabones, de los cuales tu cuerpo puede producir casi todos, excepto 9 de ellos. Esos 9 tipos de eslabones, esos 9 tipos de aminoácidos, los debes ingerir con tu alimentación, porque si no, en algún momento no va a ser posible construir las cadenas que tu cuerpo necesita para vivir, para reproducirse, para estar sano. Estos 9 aminoácidos que tu organismo no puede producir directamente o a partir de otros aminoácidos se llaman aminoácidos esenciales. Imagínate una proteína como un enorme y bello collar, que tiene piezas de unos colores, de otros colores. No todos los collares son iguales. Algunos collares los vas a elegir para ponerlos de acuerdo al color de la vestimenta que traes. Otros vas a elegirlos de acuerdo a su longitud o de acuerdo a si son grandes o si son pequeños los eslabones o si se enganchan o no dentro de los botones, contra los botones de tu blusa. Así son las proteínas. Existen proteínas con diversas funciones. Mira, hay proteínas que sirven para digerir tus alimentos. Hay proteínas que te sirven para construir músculo. Otras proteínas son hormonas que regulan cómo funciona todo tu organismo. De manera que sin proteínas no existiríamos. Las proteínas en tu cuerpo tienen una función estructural, darle estructura, contenido a tu estructura física, como por ejemplo tus músculos o tus tendones. Otras proteínas sirven para que te muevas, como por ejemplo las proteínas de los sarcómeros de los músculos. En fin, en tu cuerpo las proteínas hacen
muchas de las cosas que tú necesitas y de las que haces diariamente. Otro aspecto muy interesante de las proteínas es que depende cómo esté armado ese collar, la forma que toman las proteínas. ¿Te has preguntado por qué algunas personas tienen ojos verdes o azules, otras personas tienen ojos negros? Algunas personas son bajas de estaturas, otras altas. Algunas personas son de piel más oscura, otras son de piel más clara. ¿De dónde vienen esas diferencias? Pues esas diferencias vienen de la manera como están armadas las proteínas dentro del cuerpo de cada persona. Es decir, del orden como esos eslaboncitos se van armando para constituir esa larga cadena que es la proteína. Pues déjame decirte que de pronto has visto también en programas de televisión o en noticias el término ADN o DNA, que contiene de alguna manera la información genética que has heredado de tus ancestros y que vas a seguir heredando a tus hijos y nietos y de ahí en adelante. Pues resulta que el ADN en realidad funciona como si fuera un molde dentro del cual vamos acomodando los diferentes tipos de aminoácidos, los diferentes eslabones, para formar proteínas que son únicas para ti porque dependen de tu ADN, dependen de ese material genético que es el que construye cómo eres físicamente. Dentro de los alimentos, las proteínas también tienen muchas funciones. Por ejemplo, no sería posible una crema batida bien livianita, bien cremosa, si no existiera una proteína que se llama albúmina, porque esa proteína es precisamente la que al batir la clara del huevo permite que se llene de burbujas y vaya formando esa deliciosa espuma. Tampoco existirían otros alimentos, como por ejemplo la mantequilla, si no existieran las proteínas del lactosuero, que son las responsables de permitir que dos líquidos que no se entienden entre sí, la grasa y el agua, que hacen parte de la crema de leche, puedan juntarse. Ese elemento que permite que se unan la grasa con el agua, que actúa como emulsionante, también son proteínas. ¿Y qué decir de una salchicha? Si no existiera una proteína que se llama actomiosina, que hace parte de la estructura muscular, si no pudiéramos maniobrar con esa proteína, pues simplemente una salchicha no sería sólida, sino que sería un líquido ahí, mezcla de grasa con agua, con otras cosas. Pero esa proteína, la actomiosina, le da una red, una estructura tridimensional que permite que la salchicha tenga esa deliciosa textura cuando tú la muerdes y hace crack. Así que puedes ver que también dentro de los alimentos las proteínas son bien importantes y para quien procesa alimentos, sea en la industria o sea en la cocina, las proteínas tienen una serie de propiedades funcionales que te voy a explicar a continuación. Además de esas propiedades o funciones de las proteínas que ya te conté, que se llaman propiedades tensoactivas y propiedades estructurales de las proteínas, hay una propiedad muy importante de las proteínas que tiene que ver con la retención de humedad. Es decir, que la proteína por sí permite que se pegue una cantidad de moleculitas de agua alrededor de ella. Este fenómeno lo utilizamos, por ejemplo, cuando formamos una gelatina. Esa gelatina en polvo es una proteína. Cuando tú la hidratas, es decir, cuando tú la mojas y la bates antes de ponerla a enfriar, estamos haciendo uso de esa propiedad, de esa capacidad de retener agua, porque al final tu porción de gelatina, rica, colorida, etcétera, en su mayor parte es agua. Y esa proteinita, la gelatina, es la que sostiene toda esa cantidad de agua en una propiedad que además de retener agua es una propiedad estructural de la proteína. ¿Qué pasa cuando tú ahora consumes proteína? Cuando tú ingieres un trozo de carne, cuando tú te comes una gelatina, cuando tú
consumes un queso, cuando consumes cualquier alimento que contiene proteínas. ¿Cómo hace tu organismo para construir sus propias cadenas de acuerdo con la información que le suministra tu DNA? Pues muy fácil. El proceso de digestión lo que hace es actuar como una pequeña pinza donde vamos a desbaratar ese collar en eslabones individuales y luego con el moldecito de nuestro ADN o con el molde de nuestro DNA volvemos a armar el collar al gusto de nuestro cuerpo. Es como si salieras a comprar a la tienda un collar de fantasía que no te gusta mucho, pero que tiene unas piezas muy bonitas. Y te lo llevas a tu casa, lo desbaratas y armas un collar que a ti sí te gusta con esas bellas piezas. De esa misma manera nuestro organismo, en un proceso de hidrólisis, que ya te cuento qué es eso, desbarata las proteínas en sus eslabones constituyentes, es decir, en aminoácidos, para después, en otro proceso, construir las proteínas que hacen parte de tu cuerpo. Es decir, que si tú comes carne de res, no vas a tener las proteínas de res haciendo parte de tu cuerpo, sino las proteínas tuyas, construidas de acuerdo con tu herencia, pero utilizando las piecitas que se han obtenido de esa proteína de res. El proceso de hidrólisis es muy simpático porque para separar los eslabones necesitamos mucha agua. ¿Te has preguntado por qué después de comer mucha carne o después de comer mucho pescado tienes tanta sed? Es precisamente porque tu cuerpo necesita agua para poder desbaratar, digerir esas proteínas y utilizarlas en la renovación de tu propio organismo. ¿No te parece fascinante esto de las proteínas? Bueno, ya te expliqué qué es el catabolismo y el anabolismo, o no exactamente. Bueno, cuando hablamos de metabolismo, de todo eso que sucede químicamente dentro de tu cuerpo, eh, el proceso de desbaratar los alimentos en sus constituyentes, como por ejemplo los aminoácidos, se llama catabolismo. Y el proceso de construir tus propias proteínas, tus propios compuestos químicos, se llama anabolismo. Por eso se habla de que en algunos deportes se toman compuestos anabolizantes, es decir, compuestos que ayudan a construir más músculo de la cuenta. Pero de eso nos vamos a tratar hoy. Los aminoácidos no son únicos de los seres humanos, como ya vimos. Tampoco son únicos de los animales. Los mismos aminoácidos no existen más en la naturaleza. Los mismos aminoácidos pueden estar presentes también en las plantas, o algunos de ellos. ¿Recuerdas que hace unos minutos hablamos de aminoácidos esenciales? Y es que tu cuerpo puede manipular esos eslabones y darles una forma un poquito diferente, transformando un aminoácido en otro aminoácido. Pero los que definitivamente tu cuerpo no puede producir son los aminoácidos esenciales. Esos 9 aminoácidos los tienes que ingerir en tu alimentación todos los días porque son necesarios para que tu cuerpo funcione, pero tu cuerpo no los puede producir, los tiene que ingerir. Por lo tanto, es muy importante seleccionar la calidad de proteínas que nosotros utilizamos, la calidad de las proteínas que nosotros ingerimos para que contengan la cantidad necesaria de cada uno de esos 9 aminoácidos esenciales. Por eso, una proteína no tiene el mismo valor nutritivo que otra proteína. Por ejemplo, la clara de huevo no tiene el mismo valor nutricional que la carne. ¿Por qué? Porque en la clara de huevo no tiene todos los aminoácidos esenciales que tú necesitas consumir. En cambio, la carne sí. De la misma manera, cuando tú te nutres solo de proteínas vegetales, cuando te nutres solamente de reemplazos vegetales, como una hamburguesa de frijol o una salchicha de soya
o una carne molida hecha con lenteja, estás consumiendo proteínas, sí. Quizás no en las mismas cantidades. Lo verdaderamente importante es que en eso que tú estás consumiendo estén todos los aminoácidos esenciales, es decir, esos 9 aminoácidos que tu cuerpo requiere. Afortunadamente, no lo requiere en cantidades muy grandes. Por eso, quienes asumen una dieta vegetariana tienen un reto muy grande para poder nutrirse apropiadamente con todos los aminoácidos esenciales. Así que, si necesitas informarte muy bien para nutrirte, si quieres ser vegetariano, necesitas informarte aún más porque es mucho más delicado que obtengas todos tus aminoácidos esenciales. Espero haberte podido contagiar un poquito de esa fascinación de lo que es el mundo de las proteínas. Es un mundo absolutamente maravilloso y de todas esas propiedades que tienen las proteínas, hacemos uso en la tecnología de alimentos. En próximos videos te voy a explicar cómo se elaboran algunos alimentos y cómo hacemos uso de esas propiedades de las proteínas para poder producir nueva comida que la naturaleza no nos brinda. Por eso te invito a que des clic en la foto o que des clic arriba en la lista de videos y ahí podrás tener acceso a toda esta información que estoy produciendo para ti. Hasta la próxima.